Ok, buenos días chicos. Vamos a continuar las clases con el apartado de la clase de diseño web. Hasta el momento, en este primer parcial hemos visto todo lo referente a la parte de el diseño estructurado de lo que son las páginas web, ¿verdad? Todo lo que, bueno, una gran cantidad de etiquetas HTML en las cuales pues podemos definir cierto tipo de contenido, ¿verdad? Que es necesario para que nosotros podamos hacer nuestras páginas de la mejor manera posible. Ahora bien, hay otros apartados que vamos a ver ya en el segundo parcial, que ya es la parte del maquetado. Bueno, el maquetado lo vamos a tratar de ver en esta ocasión. Y vamos a ver otros apartados también como un último tema para nuestra clase. Vamos a ver la parte de la división de contenido. En primer lugar, solo permítame, vamos a establecer eh, la parte del trabajo. Quiero ver si en esta parte creo que no aparecía esa parte de contenido. Solo déjenme verificar. Sí, no nos aparece. Ok. Bueno, vamos a ver la parte de lo que es el maquetado y lo vamos a ver siempre igual utilizando la misma parte del programa. En este caso, vamos a abrir la parte del Sublime. Ok, por ejemplo, en primer lugar vamos a compartir pantalla y vamos a establecer la parte, este parámetro de lo que es una de las clases, por ejemplo. Vamos a ver. Ok, si ustedes se fijan en este apartado de lo que tenemos acá, si yo establezco el cursor en esta parte, como lo estoy haciendo acá, si ustedes se fijan, se me va moviendo el contenido, pero en la parte de arriba siempre se mantiene como fijo, ¿verdad? Eso es como lo que pasa en la parte de Facebook, por ejemplo, que nosotros encontramos el muro de nuestras notificaciones y nosotros podemos correr para arriba, para abajo, pero siempre tenemos algunos menús laterales, el menú de la parte de arriba, que siempre va a ser exactamente igual. Si nos fijamos, ahorita yo establecí un menú y me establece siempre el scroll para poder definir los trabajos. De la misma manera, en esta otra página, por ejemplo, tengo este tipo de apartados también. Igual, la parte de las personas, ¿verdad? Tengo un apartado distinto para cada una de las cosas que yo voy manejando. Ahora bien, vamos a ver un apartado de contenido que viene siendo de referencia más que todo a la parte en la que nosotros vamos a poder definir diferentes tipos de secciones o vamos a establecer diferentes tipos de apartado. Y esto se hace y se realiza con la etiqueta div, que es la de división de contenido. Por ejemplo, vamos a quitar toda esta parte del body, por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a dejar solamente el ejemplo que tenemos acá y lo vamos a guardar como un nuevo ejercicio, ¿verdad? Vamos a guardar, por ejemplo, ejercicio de divisiones. .html.
Ok, ya lo tenemos ahí. Y la parte del div solamente tenemos que establecer este apartado, ¿verdad? Cada una de estas divisiones de contenido van a establecerse con un apartado general, en el cual nosotros, al igual que en otros parámetros, podemos establecer un ID en el cual podemos definir un nombre en específico. Por ejemplo, en esta parte yo le puedo poner cabecera, ¿verdad? Y esta cabecera yo la puedo determinar con ciertas funciones. Por ejemplo, la vamos a poner con un height de 500. No, esta parte no, perdón. Ok, en este ID, un div de cabecera, y en esta cabecera yo puedo establecer cualquier tipo de información. Por ejemplo, siempre igual puedo poner un párrafo que diga, esta es mi cabecera de la página web. Y yo puedo ir definiendo diferentes div en todo el apartado. Por ejemplo, vamos a poner, no me genera para ponerle un color. Permítame, le voy a poner y bueno, tal vez está el librito que ocupamos acá. No, no lo tengo acá. No lo tenemos. Ay, se pegó la máquina. Permítame. Vaya, nos pegó aquí.
No nos aparece. Bueno, no podemos, bueno, no nos sale no tengo la parte del deje contenido, entonces solo lo vamos a hacer así. Bueno, por ejemplo, nosotros establecemos la parte del div para poder definir cierto tipo de contenido. Esta parte del div nosotros podemos determinarla en donde nosotros queramos y podemos ir estableciendo pues diferentes tipos de encabezados. Por ejemplo, podemos ponerle footer, por ejemplo, en el cual nosotros definamos eh, como la parte final, por ejemplo, de nuestro contenido. En el caso, vamos a poner, por ejemplo, página. En el caso le vamos a poner esta parte, estos dos div del footer y de la cabecera. Cuando nosotros guardamos este documento aquí, por ejemplo, no lo vamos a ver no lo vamos a ver distinto. Vamos a ver, sería enlaces. No, es el enlace. A ver dónde está guardado. Sería en sitio tercero. Ok, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, nos aparece esta parte así como la tenemos. Ahora bien, ¿para qué nos pueden llegar a servir esta parte de las divisiones? Esta parte de las divisiones nos sirve más que todo para poder dividir el tipo de contenido que nosotros tengamos en nuestra página. Por ejemplo, en la parte, si miramos la parte de maquetación, solo para ver una imagen, por ejemplo. En la parte del maquetado que nosotros podemos llegar a tener en nuestros sitios web, podemos llegar a establecer una división de contenidos. Vaya. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Por ejemplo, acá, si nosotros nos fijamos en esta parte, hay una especie de división de contenidos, ¿verdad? En la cual nos aparece pues algún tipo de aspecto con respecto a las medidas que va a ocupar cada una de las zonas. En este caso tenemos un espacio de 75 y un espacio de, a ver, igual, 75 por 75, ¿verdad? Pero tenemos una división con respecto a el diferente tipo de contenido que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de banner en esta parte de acá, un logo, un login, un aspecto de una navegación, por ejemplo, un menú y ciertas divisiones de contenido que nosotros podemos llegar a utilizar. Ahora, esta división se hace como nosotros la necesitamos, ¿verdad? Se va a ir estableciendo un espacio en el cual nosotros vamos a ir dividiendo el contenido, estableciendo pues diferentes tipos de márgenes. Pero esta parte de lo que nosotros hacemos la vamos a ir realizando en función de del contenido dividido en la página web y
en función de lo que denominamos hojas de estilo, que es lo que vamos a ver en el siguiente parcial. Una hoja de estilo lo que hace es dar forma a un cierto tipo de contenido. Por ejemplo, nosotros ya tenemos establecido esta parte de acá, ¿verdad? Pero nosotros podemos ir definiendo, en este caso voy a almacenar esta nueva parte como una hoja de estilo, solamente para que vayamos viendo cómo lo vamos a ir haciendo. Por ejemplo, en esta parte yo voy a crear una nueva carpeta que me diga la parte del CSS, ¿verdad? Las hojas de estilo y voy a poner esto como estilo.css. Con esta parte yo voy definiendo lo que son los estilos de las páginas que yo voy determinando. ¿Cómo voy haciendo esta parte de los estilos? La voy definiendo en función de el maquetado que yo tengo acá. Por ejemplo, si vemos este otro maquetado, tenemos una parte de cabecera, un menú, una parte izquierda, una derecha y un pie de página. La parte de el desarrollo de nuestras páginas web, nosotros la podemos ir haciendo en función de cómo nosotros queramos que se vea el sitio. Por ejemplo, aquí tenemos otro maquetado en el cual tenemos un encabezado, una navegación, un artículo, otro artículo, un menú lateral y un footer, que es un pie de página, ¿verdad? Entonces, esas maquetaciones nosotros las vamos a ir determinando en función, por ejemplo, miremos esta en la cual tenemos un logo, un menú, un contenido, etc. Por ejemplo, si, bueno, voy a tratar de ver tal vez podemos abrir una página que creamos en la clase anterior. Pero no me acuerdo muy bien cuál es el contenido. Permítame, vamos a tratar de buscarlo aquí. Creo que tengo un espacio. Tal vez lo tengo almacenado. No recuerdo. No sale. Perdimos el sitio. Bueno, en la clase, bueno, el año pasado habíamos hecho un sitio que lo teníamos almacenado y podíamos entrar.
pero no lo recuerdo. No, y este lo tenemos. No vamos a poder entrar. Bueno, no lo recuerdo cómo lo teníamos estructurado, pero bueno, teníamos un sitio. En el caso, en esta parte del CSS, nosotros podemos establecer una estructuración con respecto a las definiciones que nosotros tenemos según las divisiones que hemos realizado. En este caso, nosotros podemos establecerlo según el nombre de las divisiones que nosotros hicimos. Por ejemplo, aquí tenemos una división cabecera en la cual nosotros podemos ir determinando ciertas estructuras de aspectos que queramos definir. Por ejemplo, podemos definir un color siempre de la misma forma en la cual lo establecíamos en la parte del contexto en el que estábamos. Por ejemplo, 240, 50, 28, digamos, ¿verdad? Ese va a ser el parámetro que nosotros vamos a tener para esta parte de la cabecera. La podemos guardar y vamos a establecer en una segunda instancia la parte del enlace con el archivo CSS. En esta parte, nosotros podemos definir el enlace utilizando lo que son los parámetros con respecto a el enlace en nuestro encabezado. Por ejemplo, vamos a ir a la parte de el libro, ¿verdad? En esta parte del libro habla en la parte final para que lo tengamos en esta, a ver, acá. Aquí, por ejemplo, nos hablan cómo establecer el importe de lo que son las hojas de estilo y lo hacemos con una parte de un link, ¿verdad? En el caso, nosotros acá solamente tenemos que poner la etiqueta link y nos establece todo lo que es la referencia al archivo CSS que nosotros utilizamos. Y en esta referencia de acá, lo establecemos según lo que nosotros tengamos en la dirección. Por ejemplo, nosotros lo almacenamos en la carpeta CSS y le pusimos estilo.css. En esta parte guardamos esa referencia y la estructuramos. Vamos a ver. Bueno, aquí no nos aparece la hoja de estilo. Vamos a ponerle un color mejor, ¿verdad? Red, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, aquí nos aparece el color rojo en esta parte de acá. Y si nosotros establecemos otros parámetros, por ejemplo, vamos a poner el parámetro de, ¿cómo fue lo que lo definimos? El footer, por ejemplo. Y aquí podemos definir otro color, por ejemplo,
que sea blue. Si nos fijamos en este caso, nosotros podemos ir definiendo un tipo de parámetro distinto para cada una de las funciones que nosotros tenemos en nuestro sitio web. En el caso, la página HTML que tenemos acá, esta no cambia en nada, ¿verdad? Esta es la estructura. Y la parte del sitio o del estilo, mejor dicho, es la que nosotros podemos ir definiendo para establecer diferentes tipos de apartados. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner un background y un color de letra. Por ejemplo, aquí blue y aquí un background de light blue, ¿verdad? Lo guardamos y establecemos este parámetro acá. Por ejemplo, todo lo que yo vaya definiendo en la hoja de estilo se va a ir incorporando en los numerales que yo tengo para cabeceras. Esta parte es importante porque me permite definir, en el caso, una uniformidad con respecto a todo lo que yo voy definiendo en función de los mismos parámetros que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo en la cabecera de acá establezco, en el caso, vamos a definir, en el caso de una imagen, digamos. Vamos a definir una imagen, vamos a ver si tenemos alguna aquí. Tenemos IMG, Excel. IMG, pleca, excel.jpg, ¿verdad? Guardamos el documento, lo establecemos y nos fijamos, tenemos una imagen que es bastante grande, ¿verdad? Una imagen bastante grande. Y yo en la parte de los estilos, yo puedo definir que todos los IMG van a comportarse de la siguiente manera. Voy a darle un height de 200 px, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo establezco que todos los IMG que yo vaya a poner van a tener un ancho de 200 px. Lo guardo, por ejemplo, y si ustedes se fijan, la imagen se hizo pequeñita, ¿verdad? Así como yo la definí. Si yo establezco otro IMG en la parte de mi contenido, por ejemplo, establezco un IMG, lo defino como, creo que tenemos el otro que se llama Word acá. Aquí, por ejemplo, Word. Establezco Word.jpg. Lo guardo. Si nos fijamos, yo no establecí absolutamente ningún tipo de configuración para esa imagen. Pero al momento de cargarla, se fijan que tiene exactamente el mismo tamaño. Esto es lo que me permite hacer la parte de las hojas de estilo. Yo puedo establecer diferentes tipos de apartados y todos esos apartados me van a ir definiendo con las mismas características que yo ya puse. En el caso, si nos fijamos en los ejercicios que hemos hecho anteriores, a cada IMG yo le tengo que poner un tamaño y una forma específica. Pero en esta parte, utilizando las hojas de estilo, ya no necesito poner todos esos apartados, sino que simplemente se me van a ir definiendo cada uno según lo que yo tenga. Por eso es que es importante que nosotros dividamos el contenido,
¿verdad? Por ejemplo, a este div de cabecera, yo le puedo definir lo que es un tamaño también, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo poner un height que sea de un 50%, ¿verdad? Y puedo establecer también un hue de un 20%. Entonces, ¿qué va a pasar con esto si yo lo defino de esta manera? Lo que pasa es esta parte, miren. Por ejemplo, yo aquí tengo mi cabecera en este espacio de acá y yo puedo ir definiendo una situación en la que este otro apartado me aparezca en esta parte de acá también. Por ejemplo, vamos a definir esta parte con un height. En esta parte lo vamos a definir del otro 50% y un hue de, como en la parte de arriba lo definimos del 20%, lo vamos a definir de un 20% también, para que quede a la par, ¿verdad? En este caso, como yo no he definido un apartado que se me ponga de lado, entonces simplemente me va a aparecer en la parte de abajo. Si yo quiero que esta situación me aparezca acá, yo tengo que establecer lo que es un padding, ¿verdad? Padding le vamos a poner no, bueno, un 10%. Por ejemplo, lo vamos a guardar. Entonces, si nos fijamos, nos aparece un poco más grande la parte de este apartado, pero ya nos sale un poquito más pegadito a lo que es los diferentes formas en las que los tenemos. Igual, yo puedo establecer un margen, por ejemplo. No, la parte del margen. Bueno, diferentes tipos de características en lo que es esta parte de acá. No sé si hay alguna pregunta que tengan con respecto a lo que hemos estado hablando, por ejemplo. Igual, esto solamente es, recordemos, la parte del CSS solamente es para que miremos que cada una de las divisiones que nosotros hemos puesto, por ejemplo, nos sirven para poder establecer un cierto tipo de contenido de diferente forma, ¿verdad? Que no abarca todo lo que es el contexto de cada una de las etiquetas que nosotros ponemos, ¿verdad? La división es para ir seccionando las diferentes partes del contenido y después, igual, obviamente, más adelante, vamos a ver todos los aspectos que podemos ir cambiándole con respecto a los estilos, ¿verdad? Pero en esta parte de la división de contenido, no sé si tienen alguna pregunta o igual de los estilos. ¿Hay alguna duda, chicos? Nada. Profe, respecto a lo donde dice el link, ahí no presté mucha atención. ¿A uno hay que escribirlo siempre o aparece? Bueno, en el caso del programa de el que tenemos en el dispositivo móvil, creo que sí lo tenemos que escribir, ¿verdad? Permítame, ya lo voy a verificar porque no lo recuerdo muy bien. Creo que sí se tiene que escribir esta parte.
Sí, en la parte, bueno, en el programa que estamos utilizando, bueno, en Sublime Text sí lo tenemos que escribir, ¿verdad? Si estamos utilizando Sublime Text de dispositivo móvil, sí lo tendríamos que escribir todo ese código, ¿verdad? Ahora, si estamos utilizando Acode, es que no, Acode es el que estamos utilizando nosotros. Sí, ese. Ok, en Acode yo creo que sí aparece de forma automática. Solo permítanme, Lucy. Sí, déjeme verificar porque no, no tengo un código mal. Sí, usted lo tiene que ir definiendo, pero bueno, en el Acode solamente define como la primera letra porque ahí le aparecen las opciones también. En el caso, por ejemplo, usted le pone link y le va a generar ahí. Pero si va escribiendo lo demás, solamente va estableciendo como la primera letra. Sí, tiene que ir definiendo la primera letra de todo. Por ejemplo, le pone la R y le sale rel, ya con las comillas. Después pone la S en medio, por ejemplo, y ya le sale esa parte que dice Style Shield. Y luego va definiendo lo demás de la misma manera. Pero sí, tiene que ir como estableciendo pues algún tipo de apartado de lo que va a ir definiendo, ¿verdad? Ahí le van a ir saliendo las opciones siempre, pero sí tiene que ir siguiendo como el codiguito que va a ir poniendo. Pero eso igual, eso lo vamos a ver hasta que ya lleguemos al segundo parcial con la parte del CSS. Ahorita solamente era para mostrarles cómo vamos a ir definiendo cada uno de los apartados. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Nada, chicos. ¿Alguna otra duda con respecto a la demás parte del resto de contenido? No sé, para tratar de abordarlo ahorita con las tablas, por ejemplo, con los enlaces, la parte de las imágenes, listas, no sé. Yo he hecho una asignación, profe, la última. Es que no le entendí muy bien. Ok, solo vamos a ver Lo de claro. cuál era esa que usted dice. Por ejemplo, la última asignación fue la de un sitio web con las clases, ¿verdad? Que era realizar un sitio web con cada una de las clases que nosotros teníamos en en nuestro curso, pues, ¿verdad? Teníamos que hacer una página de laboratorio, una página de programación, una página de redes y así, y un pequeño menú que nos hablara de cada una de las páginas. Ese era el trabajo que teníamos que realizar. Entonces, no sé cuál fue la complicación que llegó a tener, Lucía. Es que yo pensé que lo teníamos que hacer así como el anterior, que pues tomábamos captura y así, pero creo que no es así. Bueno, vamos a ver cómo lo hicieron aquí los compañeros. Por ejemplo, vamos a ver el del compañero Brian que está en nuestra reunión. Vamos a ver. No está el compañero Brian aquí.
No tenemos al compañero Brian, pero bueno, vamos a definirlo. Por ejemplo, tenemos las imágenes que él utilizó y la plataforma. Por ejemplo, esta es como la imagen principal del enlace en la cual tenemos cada una de las páginas, ¿verdad? Por ejemplo, diseño web, programación, laboratorio, redes y mantenimiento. Y tal vez tiene el ejemplo de alguna página. Aquí está. Por ejemplo, él tiene la página de programación en la que tiene todo su contenido, ¿verdad? Y una casita me imagino que es para regresar a la siguiente parte de las páginas, ¿verdad? Entonces, algo así era la tarea que teníamos que hacer. Por ejemplo, el compañero Roger, A mí me faltan las imágenes ahora que veo. sí, solo mandó los contenidos. Por ejemplo, él tiene su página de diseño web, un pequeño contenido con alguna imagen, pero en esta parte tenemos una referencia a un menú, por ejemplo, ¿verdad? Que me imagino que es esta página de acá. Y esta página de menú Exactamente. tiene su contenido, por ejemplo, aquí el compañero solo mandó la parte de los meros contenidos, ¿verdad? La de los sitios. Entonces, aquí no la podemos ver porque aquí lo que mira es el documento. Por eso siempre les pido que me manden la captura de cómo se mira para poder visualizarlo bien, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, el de Brian, Lucía, que falta, el compañero José, por ejemplo. Bueno, aquí solo me manda la captura e igual, ¿verdad? Tenemos la parte de todo el demás contenido que tenemos de la página. Solamente el compañero Brian, pues, nos entregó el trabajo así con las imágenes, ¿verdad? Entonces, ese era el trabajo que teníamos que hacer, Lucía, ¿verdad? No sé si tiene dudas siempre de cómo se realiza o ya quedó claro. Pues de cómo se realiza, pues sí, profe, ya tengo una idea. Ok, perfecto. Ahora, con respecto al contenido que vimos hoy, con esta parte del div, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que tengamos? Ninguna. Los demás compañeros, Roger, Jens, ¿alguna pregunta que tengamos? Yo tengo unas, pues, sobre el segundo código que usted elaboró. Lo voy a poner, permítame. De los estilos. Roger. Al darle solo una vez el estilo de la imagen, queda como predeterminada para las siguientes que usted Queda, llegara a colocar. queda como predeterminada para la siguiente. La única forma en la cual nosotros podemos tener imágenes distintas, por ejemplo, es que nosotros establezcamos un apartado para cada una de las imágenes. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una imagen, pero yo puedo establecer un ID también que me defina IMG1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino esto como un IMG1, yo puedo establecer en esta parte un apartado para definir este aspecto de esta forma, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir un IMG1 que solo me va a afectar esas imágenes que yo he definido como IMG1, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo voy a guardar y al momento de establecer una reproducción tengo esta IMG que está grande y esta, bueno, esta está bien igual, pero aquí no le puse, creo. A ver, tenemos IMG1 y acá tenemos IMG1, correcto. Lo vamos a poner de 100, creo que solo sería
Permítame. Vamos a ver. No, no me agarro todavía. No, no me agarra el Creo que no tamaño. guardó el otro maestro. Ah, correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, en esta parte, es que solo... Ah, sí, tiene razón, no guardé el otro. Si yo hago un cambio así, tendría que guardarlo en los dos lados. ¿Verdad? Vamos a ver si de esta manera. Ok, aquí está. Por ejemplo, yo definí una imagen como con un ID de IMG1. Entonces, todas las imágenes que tengan como ID IMG1 me van a establecer del mismo tamaño, ¿verdad? Yo puedo establecer en esta otra parte, por ejemplo, también que esta imagen va a tener un ID de IMG2, ¿verdad? Entonces yo la puedo guardar, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, si yo establezco esta parte como un estilo también, yo puedo definir que el IMG2, ¿verdad? Me va a hacer una imagen un poco más grande, de 400, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir de que todas las imágenes que tengan ID de IMG2 van a ser de este tamaño y las imágenes con ID IMG1 van a ser de este. Si yo cambio en mi proyecto, por ejemplo, de que esta ya no va a ser IMG1, sino que va a ser 2, entonces me va a cambiar el tamaño igual de la misma manera, ¿verdad? Entonces, para eso son los estilos, pues para que yo pueda definir, ok, yo quiero unas imágenes de cierto tamaño y otras imágenes de otro cierto tamaño y que no importa que yo pueda poner 10,000 imágenes, todas las 10,000 se me van a aparecer con el mismo formato que yo ya hice. Igual, toda la parte que me diga cabecera se me va a formar con la misma parte que yo ya hice también. En el caso, por ejemplo, lo vamos a hacer de esa manera. Aquí yo tengo un apartado de otra página, por ejemplo, de otra página que yo tengo, en la cual yo voy a cambiarle este height, por ejemplo. Le voy a quitar este height a cada una de las imágenes, ¿verdad? Y lo único que yo tengo que hacer es definir el link en este apartado y establecer en la pleca CSS, pleca estilo .css. Eso es lo único que yo tengo que hacer para que en esta parte, por ejemplo, se me establezca un apartado genérico en el cual yo en este estilo simplemente le voy a poner que todas las imágenes van a ser de 100, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo hice en la parte del menú. Entonces yo puedo ir a la carpeta. A ver, estas son las imágenes. Y abrir el menú. Entonces, en esta parte. Bueno, aquí. Vamos a ver en esta parte. Por ejemplo, tengo esta parte del menú. IMG y CSS. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa porque no me agarra la parte del enlace. Tengo, aquí no le escribí bien el nombre. Entonces ahí están, ¿ves? Miren. Yo puedo agarrar cualquier página que yo tenga siempre y cuando esté dentro de lo que es mi sitio, ¿verdad? Recordemos que el sitio es en la misma carpeta, ¿verdad? Yo puedo tener cualquier imagen que esté en la misma carpeta y yo puedo definirla para que en mi sitio me agarre de la misma manera. Por ejemplo, yo puedo venir y en esta parte establecer exactamente igual, ¿verdad? Antes de guardarlo, lo voy a abrir, por ejemplo. Aquí tengo la parte del Word. Me aparece las imágenes de este tamaño, ¿verdad? Pero yo puedo venir y quitar
el height de cada imagen porque no lo quiero individual, sino que lo quiero genérico, ¿verdad? Y simplemente solo defino en la parte de link en mi contenido y lo hago referencia a el estilo .css, ¿verdad? CSS y lo guardo. Entonces, por ejemplo, si se fijan, ya me aparece toda la imagen chiquita. Ahora, si ustedes miran, no, profe, pero me sale lo mismo. No, no sale igual. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, yo tengo esta página con estas imágenes chiquitas, tengo esta página con estas imágenes chiquitas y tengo esta otra página con las imágenes de este tamaño, por ejemplo. ¿Verdad? Aquí lo voy a volver a poner. Tengo las imágenes con este tamaño, pero si yo quiero cambiarlo, yo solo me voy a los estilos, me voy al IMG y lo pongo de 400. Con solo hacer eso, ya en todas las carpetas o en todas las imágenes, se me hacen más grandes, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, es una manera muy funcional de poder establecer todo el contenido de mi sitio para que pueda llevar exactamente el mismo perfil que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, igual de la misma manera, si yo establezco en la parte del Word una P, por ejemplo, ¿verdad? Una P y yo escribo lo que yo quiera. Por ejemplo, escribo mi nombre acá. Le doy guardar. Esto está en Word, ¿verdad? Y en la parte del sitio de Word, yo lo defino y si se fijan, aquí me aparece mi texto, ¿verdad? Y en la parte de los estilos, yo puedo definir que para la P, ¿verdad? Perdón, aquí la P. Que la P en todo su contenido va a ser de un color, por ejemplo, green, ¿verdad? Y va a tener un background de black. ¿Verdad? Yo puedo definir eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a generar, bueno, aquí no. Falta el punto y coma, profe. Ya vamos. A ver, ¿a dónde? Aquí en el green, ¿verdad? Ok, lo guardo en el green y lo voy a guardar en esta parte del Word también. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo pongo y ya se fijan que este background me aparece en negro, color en rojo y solo me afecta la P. Si yo me voy a otro apartado, por ejemplo, este que tiene esta parte de acá, entonces miren, toda la P me aparece exactamente con el mismo, con las mismas características. Entonces, los estilos a mí me sirven más que todo para llevar una uniformidad con respecto a los sitios o a las páginas que yo voy creando, ¿verdad? Pero todo esto lo hacemos en función de una división de contenido. Recordemos que el contenido puede ir de diferentes maneras, ¿verdad? Yo puedo establecer en esta página de la división de contenido, que sería esta parte de aquí, y esta imagen ponerla dentro de lo que es mi P, mi división de cabecera, ¿verdad? Una vez que yo hago esto, entonces la imagen, miren, como la imagen es más grande que el contenido que yo tengo, se me establece, ¿verdad? Pero yo puedo cambiar y establecer de que mi imagen, por ejemplo, el height va a ser de un 100%, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ponerlo así y
Bueno, vamos a ver qué pasó. Imagen 100%. Guardar. No nos agarró nada. Perdón. Como en los estilos lo tengo con un porcentaje, entonces por eso me sale de esa manera. Por ejemplo, aquí lo tengo de 400, entonces por eso me sale así. Si yo lo quito, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a dejar sin ningún estilo. Y lo vamos a... ya no me agarra. Vamos a quitar este también por cualquier cosa. Por ejemplo, aquí está, ¿eh? Miren. Aquí nos aparece esta parte en pequeñito. Porque aquí no lo tenemos con ningún tipo de instrucción. Y aquí lo tenemos con un 10%. Lo voy a poner en un 100. Y me agarra exactamente el porcentaje. ¿Ve? ¿Por qué? Porque este es el espacio que yo tengo para definir mi imagen. Si yo cambio el aspecto, bueno, si yo cambio este mismo texto o esta misma etiqueta, la cambio y la pongo en el body, automáticamente la imagen me va a aumentar de tamaño y me va a abarcar todo el contenido de la página, porque el body es lo que está afuera y el div de cabecera está más abajito. Por ejemplo, el div solo me agarra esta parte de aquí. ¿Ve? Si yo lo paso para el footer, que es lo que tengo en la otra parte, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a pasar para esta parte del footer. Me va a cambiar el tamaño y se me va a acoplar a lo que yo tengo en la imagen del footer. ¿Ve? Por ejemplo, aquí está, ¿ve? Miren. No sé si vamos captando esa parte de la importancia de lo que es la división de contenido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio entonces. En la parte del Canvas, en la que establecíamos el trifolio, o lo podemos hacer también en la parte de una diapositiva en PowerPoint. Vamos a crear un espacio de un sitio web como nosotros lo queramos, ¿verdad? Lo vamos a crear. Vamos a utilizar un tema libre de lo que ustedes quieran y en función de esa presentación, ya sea en Canvas o ¿cómo es que se llama? O en PowerPoint, me van a generar una parte de un sitio, ¿verdad? Me van a generar un como sitio web y que hablen de un tema que ustedes prefieran, ¿verdad? Solo me van a generar un sitio. Por ejemplo, esta parte podríamos definirla como la presentación que yo quiero hacer. Y aquí ustedes me van a ir generando lo que ustedes quieren mostrar en su contenido. Por ejemplo, vaya, yo voy a venir, voy a insertar una imagen, ¿verdad? Vamos a poner la imagen, vamos a ver, tal vez en descargas hay otra imagen más bonita. Vamos a ver, tal vez en las imágenes, descargas, tenemos un Messi.
Por ejemplo, aquí yo tengo a Messi, por ejemplo. Entonces yo quiero que Messi me aparezca aquí, ¿verdad? Y que en esta parte de este lado, por ejemplo, poner un WordArt que me aparezca, no sé, un contenido. En este caso voy a poner IT 2021 y que me aparezca en grandote, ¿verdad? En esta otra parte, por ejemplo, voy a insertar una forma en la cual aquí voy a tener un menú, ¿verdad? Y este menú lo voy a formar de otras formitas más pequeñas, por ejemplo, en la cual aquí me diga que voy a tener un inicio, ¿verdad? Y esta me va a hacer en negrito, ¿verdad? Perdón. ¿Verdad? Aquí voy a tener un menú de inicio. Aquí voy a tener un menú de otra cosa, no sé, características. Dependiendo de lo que yo esté hablando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, voy a poner un menú. Luego voy a establecer otra forma, por ejemplo, en la que voy a poner acá no sé, unas imágenes o ciertos tipos de contenido. Y aquí voy a armarme otra cosa. O sea, lo que quiero que me hagan es de que ustedes me formen como una página que hable de algo. No sé si me doy a entender ahí. Que ustedes la vayan como imaginando su página. ¿Se entiende? Chicos. Sí, maestro. Ok, los demás, Lucía, Jens. Sí, profe. Lucía, Sí, ¿entendemos? profe. Ok, entonces hagamos ese trabajo y eso es lo que vamos a generar el día de hoy, por favor. Una, una, una diapositiva en la que ustedes definan una página web o una forma de una página web del tema que ustedes prefieran, ¿verdad? Ok, entonces ese trabajo lo hacemos ahorita, por favor. Ok, solo una cosita, chicos, confirmando la información que les di en la mañana. En la mañana les dije que el día miércoles ustedes venían a la parte de revisión de contenido. Se me está informando que no lo vamos a tener, ¿verdad? El día miércoles no va a haber revisión de contenido
ya que vamos a tener una reunión más que todo para hacer la planificación de la semana de exámenes, ¿verdad? Vamos a tener una reunión más que todo para poder establecer cómo vamos a realizar la estrategia de desarrollo de examen. Entonces, en esa parte, pues no habrá una revisión de cuadernos, sino que todo se hará pues de forma en línea. Igual, todas las tareas que nosotros presentamos, las presentamos ya sea en línea y en el cuaderno. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Bueno, Está bien. Ok. cualquier duda, cualquier consulta, por favor, me la hacen saber para ayudarles.